Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, a ver amigos, gracias por seguir con nosotros. 8:25, vamos a hablar de un tema muy importante que es la inseguridad en las carreteras. Esta madrugada nomás veíamos como varios camiones que transitaban por la vía Quevedo fueron baleados. Este es un tema que mantiene preocupados no solamente a quienes conducen los camiones, sino a los dueños y también al gremio de los exportadores, los productos que se mueven dentro del país para salir del país. Está con nosotros José Antonio Camposano, el expresidente de Cordex, es la Corporación de Gremios de Exportadores del Ecuador. Gracias por acompañarnos, José Antonio. Ayer ustedes daban una rueda de prensa, un poco delimitando la cancha de lo que ustedes esperan del presidente Daniel Noboa, que acaba de estrenar su gobierno. Buen día. Buenos días, Milton. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos esta mañana. Efectivamente, el día de ayer nosotros hicimos pública una agenda que consideramos es trascendental para el sector productivo exportador, que tanto la compartimos con la opinión pública a través de los medios como al Ministerio de la Producción y Comercio Exterior a través de su autoridad de más alto nivel, la ministra Sonsoles García, en la tarde del día de ayer, básicamente diciéndole que podemos hablar de atracción de inversiones, de generación de empleo, de generación de nuevas empresas o nuevos emprendimientos exportadores, pero eso no se va a poder concretar si mantenemos los niveles de inseguridad que afectan a la ciudadanía, como ustedes bien lo conocen, pero que también afectan a sectores productivos, con el agravante que al sector exportador, que en su gran mayoría se encuentra en zonas rurales, ¿no? La ausencia de la fuerza pública es aún más evidente. Usted acaba de mencionar algunos ejes viales, el eje Quevedo, hay la vía Machala-Guayaquil con diferentes puntos a lo largo de esa vía que hoy se han constituido en verdaderas zonas rojas por el número de hechos delictivos que de manera recurrente registramos y que ante la ausencia de fuerza pública se llevan a cabo, como lo menciono, de manera permanente y con unos niveles de violencia nunca antes visto, porque no hablamos de solamente las 600 hechos delictivos registrados por el sector productivo exportador, pero usted se imaginará que de cada 4 hechos delictivos solo uno se denuncia. Entonces esa cifra había que multiplicarla hasta por 4 o por lo menos por 3. Y lo segundo es que de esos 600 hechos delictivos registrados, 30 vidas perdidas como resultado de los asaltos con armamento pesado, que se suman a los 200 millones de dólares que tenemos que invertir anualmente en custodias armadas, en tecnología, monitoreo de predios y evidentemente no solo en aquellas ejes viales, como usted señalaba al principio de su pregunta, sino también en los ejes fluviales, porque la actividad camaronera y la actividad pesquera se llevan a cabo en aguas interiores del país, donde hay ausencia total de la Marina, que no cuenta con los recursos suficientes para hacer presencia y de alguna manera buscar disuadir a estos grupos que han ganado fuerza en estos últimos años. Ahora, ¿qué ha pasado? Porque hubo varias reuniones, sobre todo del gremio del transporte, con las autoridades del gobierno anterior. El presidente Lazo ordenó mayor custodia en estos ejes viales más difíciles y complicados. ¿Qué ha pasado? Porque los hechos se siguen produciendo. Dado poco nada, lamentablemente nosotros éramos los primeros en solicitar las declaratorias de estado de excepción, pero el estado de excepción no solamente con la intención de precautelar la paz ciudadana, como más o menos se anunciaba en esos textos, sino con la disposición frontal a las fuerzas del orden de combatir a la delincuencia. Parecía que esa es la orden que faltaba dar, porque lo que se limitaban a hacer era hacer una serie de controles en carreteras, intermitentes, porque en algún momento se daban, luego usted iba al punto y ya no estaban, se llenaban de excusas, que nos faltan recursos, que hubo un problema en las cárceles y tuvimos que mover a la gente para allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando usted tiene una actividad intermitente,
estos grupos de delincuencia organizada, porque no son cualquier tipo de delincuencia, ¿no? Eso también hay que señalarlo. Se tratan de grupos, y cuando se califica de delincuencia organizada, para que la ciudadanía sí lo comprenda, significa que son grupos que tienen logística, financiamiento, organizada la comercialización de los bienes que roban, porque no es que salen a ver que roban, ellos salen inclusive con la sospecha de que salen bajo pedido, ¿no? Entonces cuentan con la comercialización de lo que van a robar, financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esos grupos que perfectamente saben que la fuerza pública va a estar presente de forma, digamos que intermitente, continúan delinquiendo. ¿Cuál ha sido entonces la respuesta de nosotros? Solicitar que exista la militarización, no el del decreto de excepción, es, digamos, una herramienta. Lo que tiene que hacer es una militarización permanente de los puntos, porque hay inteligencia para ello, de los puntos que hemos identificado como los más peligrosos, donde sí los militares pueden hacer control de armas, porque esa es su responsabilidad, para determinar quiénes están circulando en esas vías armados, porque evidentemente lo que buscan es perpetuar hechos delictivos. Ahora, ustedes proponen 5 temas en el eje de seguridad. El control de armas, por ejemplo, son intermitentes, son infructuosos a veces, no necesariamente los delincuentes armados circulan por las carreteras primarias del Ecuador, ellos aparecen nomás por otros lados. Es decir, es más un tema de pantallazo, si es que cabe el término, que de real eficiencia. ¿Qué más proponen de fondo? Efectivamente, a ver, la presencia de fuerza pública es disuasiva, ¿no? Eso Sí. la ciudadanía creo que lo entiende así, usted lo ha mencionado, efectivamente, no es un disuasivo simplemente para que en aquellos puntos donde nos asaltan, porque aunque parezca mentira, ¿no? Por ejemplo, el kilómetro 11 de la vía Daule, ¿no? O la vía Durán Tambo, perdón, ¿no? Es un kilómetro donde nos asaltan a cualquier hora del día, o sea, parece mentira, pero es una vía altamente, digamos, altamente utilizada, ¿no? Y donde por no existir justamente presencia de fuerza pública, los delincuentes operan con total impunidad y con total libertad. Entonces, esa presencia de fuerza pública lo que busca es disuadir. Pero, ¿qué más hemos solicitado? A ver, lo segundo es claro, es evidente, es público y notorio que la fuerza pública no puede hacer frente al nivel de delincuencia que tenemos al día de hoy. Se los rebasó hace rato. Y por eso tenemos la contratación de empresas privadas profesionales de seguridad vale apuntar, están operando en zonas, digamos, en este caso puntual al que me refiero, zonas rurales. No me refiero a las ciudades como tal. No, estamos movilizando mercancías de exportación que vienen de zonas rurales a procesarse y luego se llevan a los puertos. Esas empresas, por el reglamento vigente de la ley de armas, no pueden portar armamento del mismo calibre que sí portan los delincuentes. Entonces, cuando un delincuente, que ahora es muy común, a usted lo asalta con un fusil, le dispara desde lejos, usted con una pistola 9 milímetros, pues realmente lo que hace es dejarla ahí y levantar las manos porque no puede hacerle frente contra ese armamento que hemos solicitado que a las empresas profesionales de seguridad debidamente registradas que tienen personal entrenado se les permita portar armamento de largo alcance, especialmente en las zonas rurales donde existe menor número de personas, es decir, por el temor que pudiera existir de que se dé un intercambio de balas y que ahí pudieran darse víctimas mortales por casos fortuitos, ¿no? Se les permite esa portabilidad, por un lado. Lo segundo, como el costo de seguridad está incrementando en el sector privado y seguimos contratando más guardias y más equipos de tecnología y demás, y esto es un costo, ¿no? Para hacer frente a la delincuencia que es responsabilidad del Estado. Entonces se permita que ese costo tenga una doble deducibilidad, como se acaba de introducir en el proyecto de ley que se ha enviado a la Asamblea Nacional, el mismo tratamiento que tienen otras inversiones de las empresas, por ejemplo, en materia de fomento al deporte o fomento al combate contra la desnutrición crónica infantil. Es decir, dado que el sector privado está haciendo una labor que es el sector público, ¿no? Que es loable porque lo que se busca es generar mayor seguridad, que ese costo tenga una doble deducibilidad como una contrapartida a estos 200 millones de dólares anuales que tenemos que invertir, que deberían ir para entrenamiento de personal, para tecnificación de nuestras empresas, para investigación y desarrollo, pero que tenemos que gastarlos en seguridad porque el Estado ha sido rebasado. Entonces ahí usted tiene 2 propuestas adicionales que se suman a las de la colocación de los escáneres en todos los puertos para evitar contaminación de drogas, la de evitar que al sector exportador se lo estigmatice por la contaminación con estupefacientes de sus mercancías y se diga que somos parte de una cadena cuando lo que somos es víctimas de ese fenómeno del comercio de sustancias no permitidas. Y una serie más de acciones que hemos propuesto la tarde de ayer a la ministra, junto con algo que ojalá podamos conversar, nuestra observación, nuestro reclamo a la pretensión mediante el proyecto de ley de obligar a las empresas a una autorretención del 3%
que simplemente va a pulverizar el capital de trabajo de las empresas, especialmente el sector exportador al que representa. Son las 8:34, estamos hablando con José Antonio Camposano, él es el presidente de Cordex, la corporación del gremio de exportadores del Ecuador. José Antonio, buenos días. Y bueno, en relación a ese tema de inseguridad, ustedes mencionado, tienen que invertir más en temas de seguridad, 200 millones. ¿Qué va a pasar con la competitividad? Porque si tienen que estar invirtiendo en seguridad para cuidarse las espaldas, ¿cómo ser más competitivos frente a otros? Bueno, sí, definitivamente, por ejemplo, en el caso puntual del sector camaronero, al que también represento, cuando usted conversa con camaroneros de la región, de México, de Perú, o camaroneros de la India, de Vietnam, de Tailandia, a ellos les sorprende que el sector camaronero ecuatoriano gaste 80 millones, ese es el caso puntual del sector camaronero, gaste 80 millones de dólares en cámaras dentro de las fincas, en dados satelitales para sus mercancías, en guardias armados para el alimento balanceado para el camarón, que ahora se lo roban a diario, ¿no? Ni siquiera es el camarón como tal, que también es parte de los robos diarios, sino del alimento para camarón. A ellos les sorprende y dicen, y con ese costo ustedes tienen que competir con nosotros, que a nosotros no nos roban, que nosotros tenemos seguridad. Efectivamente, la competitividad de estas cadenas se ve afectado. En el caso del sector cacautero, en el caso del sector bananero, agregan centavos por caja o dólares por tonelada. En el caso del sector camaronero es poco más de un centavo por libra producida, lo que nos cuesta hoy la inseguridad. Entonces, cuando usted está en un sector exportador donde, primero, no puede trasladar sus costos al precio final del bien, porque si usted queda fuera por precio, porque está muy caro, pues prefieren a la India, o prefieren a Vietnam, o prefieren a Tailandia o Indonesia. Entonces, usted no puede ir por ahí. Entonces, usted tiene que ir minando el capital de trabajo que tiene para los siguientes ciclos productivos. Entonces, en este círculo vicioso de la pérdida de competitividad, lo que usted está haciendo es restándole capacidades a las empresas para el futuro crecer, o para el futuro tecnificarse, o para el futuro investigar y ser más eficientes. ¿Qué se propone entonces? Primero, al interior del Ecuador, como tenemos dólar, no podemos pues devaluar moneda y por tanto generar una mejora de la competitividad que, aunque afecta al consumo de los ciudadanos, afecta a la capacidad de consumir del ciudadano, ¿no? Es lo que hacen otros países que tienen moneda propia. Por la vía de la devaluación hacen más eficientes a sus empresas momentáneamente. Ecuador no lo puede hacer. Tiene que buscar competitividad. ¿Cómo lo hace? Viendo dónde están esos costos ocultos, que muchos de ellos están en el Estado, que al ser ineficiente traslada esas ineficiencias al sector privado a través de demoras. Un ciudadano que tiene que hacer un trámite y le toma 4 horas un trámite que debería tomarle menos de 1 hora, está perdiendo dinero finalmente. Lo mismo sucede con las empresas. Ahí hay algo que trabajar. Y lo segundo, el fomento a la actividad productiva, especialmente la exportadora, a través de mecanismos como el drawback, que lo tienen otros países, que lo que hacen es garantizar que usted en su estructura de costos no agregue impuestos y finalmente el precio de ese bien incluya los impuestos pagados, ¿no? Y encarezca ese bien. Entonces, son esas dos propuestas que hemos hecho. Lamentablemente, como le digo, en la segunda, en lo que respecta a competitividad, el mensaje que se envió ayer con un proyecto que no es malo, que es bueno, pero que lamentablemente agrega esto que es mortal, un 3% de retención mensual y de pago anticipado de impuestos, incluso que puede transformarse en un impuesto mínimo, ¿no? Le quita no solamente liquidez al sector, sino que empieza a comerse el poco capital de trabajo que hay en el peor momento del país, cuando usted sabe que el financiamiento en el Ecuador es extremadamente caro, se ha encarecido, y el día de ayer las tasas de la Fed en Estados Unidos siguen altas, lo que quiere decir que el dinero para Ecuador va a ser alto, lo que quiere decir que el dinero para el empresariado, cuando pueda acceder a financiamiento, va a seguir elevado. ¿Ustedes creen que esa autorretención de hasta el 3% planteada en la reforma presentada por el presidente les va a dejar sin dinero, sin liquidez a los empresarios? ¿Cuánto representaría en el gremio exportador ese hasta 3%? Son por lo menos 50 millones de dólares adicionales que se está cargando exclusivamente a la actividad exportadora. Hay que tomar en cuenta que si bien hay sectores que sí lo tienen, ¿no? Por ejemplo el sector bananero, ¿no? Ahora se está hablando de un incremento al 3%. Le doy un ejemplo claro. Por ejemplo, una empresa que vende 9 millones de dólares, tuviera que pagar algo así como 27.000 dólares mensuales, ¿no? Si usted anualiza ese valor y lo trabaja bajo la fórmula actual, quiere decir que esa empresa de 9 millones de dólares anuales tendría que hacer de utilidad 1 millón de dólares para poder pagar esos casi 300.000 dólares de impuesto a la renta que ahora pagaría bajo el nuevo esquema. No existe una empresa que vendiendo 9 millones le queda 1 de utilidad, ¿no? O sea, simplemente ese 3% sobre venta bruta es totalmente sacado fuera de foco. Fue una mala idea cuando era el 2% y lo propuso Lasso,
Hoy es una peor idea cuando se la propone en esta administración y se le sube al 3%, porque lamentablemente no reconoce que en el caso del sector exportador hay una serie de variables que no podemos controlar, ¿no? Que no tienen que ver con la economía nacional. Por ejemplo, en el caso del sector camaronero, un derrumbe de precios como el que hemos vivido durante el último año, ¿no? Esa variabilidad de precios no está siendo considerada. Entonces se está asumiendo que esa venta es equivalente a renta, cuando por eso se hace el ejercicio al final del año y usted agrega todos sus costos. Pero aquí lo que le dicen es, no se preocupe, es crédito tributario, si usted me ha dado de más, yo después le devuelvo, pero es que usted sabe que ese yo le devuelvo es tarde o nunca, ¿no? Y ya el daño se habrá hecho a las empresas que habrán sacrificado capital de trabajo para anticipar un impuesto, para prestarle al Estado, porque eso es, ¿no? Y no podrán utilizar ese capital de trabajo para operar. Las que no puedan acceder a financiamiento van a estar en graves problemas económicos, y las que puedan hacerlo van a encarecer su operación porque resulta que le tienen que prestar al Estado o anticiparle el impuesto para que el Estado pueda cubrir su déficit fiscal. Especialmente esto, entiendo, iría al gasto corriente, un gasto corriente que ninguna administración ha bajado. Por el contrario, el gobierno que salió dejó inflado en 1.500 millones de dólares el gasto corriente al 2023. Perfecto. Gracias por acompañarnos hoy, José Antonio. José Antonio Camposano es el presidente de Cordes, la Corporación de Gremios de Exportadores del Ecuador, sobre dos temas importantes: la reforma planteada por el presidente Daniel Noboa y el tema de la seguridad, que tiene que resolverse lo antes posible. Muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias por su invitación.